Bendiciones. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se están sumando. Vamos a compartir una palabra de parte de nuestro Dios el día de hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 5. A partir del verso 1 hay una historia bastante interesante allí en este Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 y dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Voy a pedir disculpas porque ando un poco quebrantado de salud, tengo un poco de gripe, pero en la obra del Señor no podemos decir aguanta, tenemos que avanzar. Entonces vemos aquí la historia de un hombre que estaba enfermo hacía 38 años y estaba allí postrado en un lugar, un estanque llamado Betesda, que estaba en Israel. Aquel lugar estaba lleno de enfermos, dice allí, cojos, paralíticos, y había un ángel que descendía de tiempo en tiempo al estanque y movía el agua, y el primero que entraba era sanado allí por el movimiento de aquella agua que hacía el ángel. Entonces el Señor se le acerca a aquel hombre y le pregunta: ¿quieres ser sano? Señor, respondió él, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, bueno, entra otro y se sana y ya no tengo chance. Y el Señor le dice: toma tu lecho y anda. Pero antes de decirle toma tu lecho y anda, le dice: levántate, levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre, al instante aquel hombre fue sanado. Aquel hombre escuchó la palabra del Maestro, de Jesús. En primera instancia el Señor le preguntó: ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Y allí esa es la gran pregunta que nos hace el Maestro a nosotros en nuestras vidas. Quiero resaltar algo aquí en esta historia. El Señor llegó a aquel lugar en busca de aquella persona. Fue a donde estaba aquel hombre. El Maestro indagó primero. Si vemos en la Escritura, dice que cuando supo que tenía mucho tiempo tirado allí, postrado, enfermo, el Señor se le acercó. Pero el Señor indagó primero. Se le acerca y le pregunta: ¿quieres ser sano? El Señor muchas veces va por el mundo, va por distintos lugares. Nosotros nos envía a predicar la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, a todas aquellas personas que necesitan ser salvos. Y el Señor va preguntando cada vez que
es predicado el Evangelio. Cada vez que tenemos la oportunidad de llevar el mensaje de salvación, cada vez que usted escucha el mensaje de salvación, el Señor está haciendo una pregunta. ¿Quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser salvo? El Señor viene al mundo, está en el mundo. En el mundo hay más de 7.000 millones de personas. Y hoy tú estás aquí compartiendo este mensaje, compartiendo este tiempo especial, este tiempo hermoso con el Señor. Y la pregunta es en esta hora, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta que el maestro le hizo a ese hombre que estaba postrado hace 38 años, estaba enfermo y estaba tirado en ese catre. Estaba allí sin tener quien lo introdujera en el estanque cuando el agua se movía, cuando el ángel descendía y movía el agua. Pero podemos ver otra situación allí. Podemos ver otro ejemplo, otra cosa que sucedía allí. El ángel descendía y movía el agua. Cuando el agua estaba tranquila, cuando el agua estaba quieta, no sucedía ningún milagro. Podían entrar todos allí, todos los enfermos, y no eran sanados. Pero cuando el ángel movía el agua, el primero que entraba era sanado. Ahora bien, el Señor llega allí portando, fíjense, el Señor en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, en el inicio tiene una conversación con una mujer samaritana y llega y el Señor le dice, dame de beber. Aquella mujer fue a sacar agua del pozo y el Señor estaba allí y el Señor le dijo, dame de beber. Y aquella mujer entabla una conversación allí con Jesús. Y lo primero que le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides agua que te dé de beber a mí, una mujer samaritana? Y el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría el agua viva. Vamos a resaltar esto, y Él te daría el agua viva. ¿Quién era el portador del agua viva? El maestro que estaba hablando con aquella mujer samaritana. El maestro estaba hablando con aquella mujer samaritana. Él era el portador del agua viva. Entonces, el maestro llega allí. El agua necesitaba ser movida por el ángel. El ángel descendía, movía el agua y el que entraba primero era sanado. Pero allí en ese momento llegó a aquel lugar el portador del agua viva. El portador del agua viva estaba allí. El agua que no era necesario que nadie introdujera a aquel hombre en el agua. Aquel que con una sola palabra le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y desde ese momento aquel hombre fue sanado por una palabra que dijo el Señor. El Señor, si vemos allí en la historia, el lugar estaba repleto, estaba full de gente enferma, de gente que estaba pasando por muchas enfermedades. Pero el Señor colocó su mirada en aquel hombre, como el Señor coloca su mirada en ti en este momento. Y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Está en ti. Aquel hombre le dijo al maestro, maestro, cuando el ángel desciende y mueve en el agua, yo no tengo quien me lleve allá. Tú no necesitas quien te lleve a ningún lugar. El Señor está hoy frente a ti y te pregunta, ¿quieres ser sano? Y el Señor te dice, toma tu lecho, levántate y anda. Muchas veces no entendemos esas cosas, no entendemos eso. Incluso a nosotros como cristianos nos cuesta entender esto.